Es un placer presentar en cambio al ministro del Interior, Alfonso Prada, abogado de la Universidad Libre, fue secretario privado de Luis Carlos Galán, concejal por el Partido Liberal y por la Bogotá que queremos del exalcalde Enrique Peñalosa, hoy poco amigo del presidente Petro, representante a la Cámara y presidente del Partido Verde, director del SENA en el gobierno de Juan Manuel Santos, secretario general de la presidencia del gobierno de Santos y luego jefe de debate del candidato Gustavo Petro y después ministro del Interior y ahora además vocero del gobierno. Bienvenido a Cambio, ministro. Patricia, qué placer estar aquí en Cambio y poder saludar personalmente. Soy un gran admirador de tu trabajo y de ese gran trabajo periodístico que están haciendo con el doctor Gómez, con Daniel Coronel. Maravilloso, realmente. Muchas gracias, ministro. Bueno, como usted sabe, la política es dinámica, ¿no? Sin embargo, ¿cómo explica que hace años, luego de que se dio la alianza entre el Partido Verde y los progresistas de Gustavo Petro, y usted dijo que prefería sacrificar su aspiración al Senado antes que integrar una lista de un partido tomado por Petro, ahora sea ministro del Interior y vocero de su gobierno? Bueno, Patricia, eso tiene una historia larga, pero la voy a intentar resumir al máximo. Estamos en el Sí. 2014, yo estoy terminando mi periodo como representante a la Cámara por Bogotá, precisamente en el Partido Verde. Y el Partido Verde era partido de gobierno en el primer gobierno del presidente Juan Manuel Santos. De hecho, yo tuve la enorme responsabilidad y confianza del presidente Santos siendo congresista de viajar a La Habana a dialogar con los negociadores plenipotenciarios de las FARC para que una visión de un no negociador, no miembro de un partido tradicional, la escucharan los miembros de las FARC en plena negociación. Y mi misión era básicamente contarles cómo funcionaba el Congreso, los tiempos del Congreso para las reformas constitucionales y legales que podrían hacer realidad el proceso de paz colombiano. Yo fui coautor con el gobierno y con algunos congresistas, entre ellos Roy Barreras, fui coautor del marco constitucional para la paz que introdujo no solamente la viabilidad de las negociaciones con las FARC, sino todo el concepto moderno que hoy ya no es tan moderno, ya está bastante conocido en Colombia, de la justicia transicional, que dio como resultado la JEP. Bueno, yo estaba en ese momento de vida, en el 2014, apoyando el proceso de paz, tenía la confianza, digamos, del presidente Juan Manuel Santos, y en el 2014, si usted lo recuerda, Patricia, estábamos en la mitad del proceso de paz. El proceso de paz finalmente culmina con un acuerdo a finales del 2016. Llevábamos 2 años de negociaciones públicas, había habido 2 años más o menos de negociaciones secretas y yo estaba ya muy involucrado trabajando en la paz de Colombia, pero adicionalmente estaba ayudando, digamos, como vocero y copresidente del partido dentro del gobierno. Éramos un partido de gobierno. De un momento a otro se hace una convención a la que asiste no Gustavo Petro, porque él era alcalde, pero asiste el movimiento de progresistas que lideraba Gustavo Petro junto, no lo puede creer, pero es verdad, junto con Enrique Peñalosa, junto con la gente de Antanas Mocus en esa época, y se juntaron en una gran asamblea, en una gran convención nacional, y declararon que iban a enfrentar la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Iban a hacer una consulta, recuerdo los 3 nombres, era Camilo Romero, John Sudarsky, que eran ambos senadores, y Enrique Peñalosa. Esa fue una consulta popular que hizo el Partido Verde, y yo en esa convención tomé la decisión de retirarme de la presidencia del partido, tomé la decisión de no aspirar nuevamente a la reelección en el Congreso de la República, porque esa decisión del Partido Verde implicaba no apoyar la reelección del presidente Santos y con ello frustrar claramente la posibilidad de la continuación de unos diálogos de paz que iban en la mitad con las FARC. Me parecía, lo dije en los medios de comunicación en esa época, una irresponsabilidad. Yo no iba a entrar a un proyecto que pusiera en riesgo la paz de Colombia, y por eso tomé la decisión de retirarme del Partido Verde y apoyar la reelección del presidente Santos. Esa es la historia, que tiene muchas anécdotas adicionales,
pero claramente ahí mi contradictor era Petro, era Peñalosa simultáneamente, y a quien apoyaba por la paz de Colombia era el presidente Juan Manuel Santos. Y usted sigue siendo muy cercano al presidente Santos, ¿cierto? Sí, tengo una gran amistad. Durante estos 4 años que no estuve activo en la política colombiana, fui su abogado personal en muchos casos que tenían que ver con el ejercicio de su presidencia, muchos de ellos. Y pues en esa condición, no solamente siendo su secretario general, sino su abogado, pues obviamente nos acercamos durante muchos años de charlas cotidianas, de charlas de la política, de charlas de la paz, de charlas jurídicas, en fin, mantenemos Y ahora, claramente una relación. y ahora siendo ministro, continúa charlando mucho con él. Claro, claro, yo mantengo una relación de profundo respeto. Yo le consulto muchas cosas en momentos de crisis. Yo sé que él tiene una experiencia y una sabiduría que solamente la dan los años que tiene de abuelo, la tranquilidad en la que está disfrutando su condición de expresidente, de no opinar, de no meterse, de dejar que los presidentes gobiernen. Y eso me da mucha confianza para poderle a veces preguntar. De hecho, he tenido la posibilidad, aquí le doy, nunca he hablado de esto, pero he tenido la posibilidad de juntar al presidente Santos y al presidente Gustavo Petro. Cuéntenos, He tenido la posibilidad de cómo, juntarlos. Señora, cuéntenos cómo han sido esos encuentros. bueno, maravillosos, un respeto mutuo enorme. Creo que eh, el presidente Santos es consciente del enorme apoyo que le brindó Gustavo Petro no solamente en el plebiscito, sino permanentemente un apoyo desde la alcaldía hacia la construcción de la paz, y como senador de la República ha prestado un apoyo muy grande a la implementación de los acuerdos de La Habana. De hecho, el primer punto, o uno de los primeros puntos del programa de gobierno del presidente Gustavo Petro, es el del cumplimiento de la palabra del Estado y del gobierno empeñada en los acuerdos de paz con las antiguas FARC, hoy con el Partido Comunista. Y entonces, cuando se juntan, hay una enorme sinergia, porque el discurso de paz total es un discurso que ha recibido simultáneamente ahora el apoyo del presidente Juan Manuel Santos y el consejo permanente de él para que las cosas funcionen lo mejor posible. De tal manera que estoy en medio de dos titanes de la política colombiana, y me agrada mucho que el hilo conductor sea precisamente el de la paz. Hoy la paz total en Colombia. ¿Cuándo fue, cuándo fue el último encuentro entre el presidente Petro y el expresidente Santos? Yo creo que fue hace poco, yo creo que si el tiempo no me da mal, un poco más de un mes larguito, pero este fue auspiciado por Naciones Unidas, por la delegación de Naciones Unidas, por Carlos Monsieur, que hizo una comida para reunirnos a hablar un poco de la implementación de los acuerdos, y el segundo punto era la perspectiva de la paz total. En esa reunión nos acompañaron el comisionado de paz, estuvo Danilo, estuvo Iván Cepeda, otro hombre que es muy común denominador en ambos procesos, y algunos embajadores de Noruega, estuvo gente de la República de Cuba, de México, y, y estuvo con el presidente Santos el general Naranjo, entre otros, y quien hoy va a ser embajador en Brasil, el doctor Guillermo Rivera. Fue un encuentro realmente de equipos, ¿no? En relación con el tema de la paz. Todo el tema con Naciones Unidas auspiciándolo, y estos embajadores, fue la paz de Colombia. Cuénteme una cosa, ya que nos metemos en ese tema del acuerdo. Ha habido críticas del jefe del equipo negociador, Humberto de la Calle, y del miembro del equipo negociador, Sergio Jaramillo, en el sentido de que el ritmo de implementación del acuerdo no, digamos, no es lo suficientemente rápido, para resumir. ¿Qué piensa el presidente Santos de eso? No, él no lo dijo en la reunión que tuvimos hace un mes largo, que mencionábamos ahora. Y la respuesta nuestra como gobierno es que recibimos un proceso de paz supremamente herido. Fueron 4 años en el gobierno anterior en el que la implementación no fue prioridad para nadie en el gobierno. El doctor Archila hizo tal vez lo mejor que pudo. Yo tengo el mejor concepto de él, pero en un gobierno sin voluntad política, un funcionario es como una golondrina que no hace y no es capaz de hacer verano. De tal manera que lo que recibimos fue un proceso de paz herido,
un proceso de paz con mucha conflictividad en su implementación, sin ningún nivel de interlocución real entre los firmantes del acuerdo. Usted recuerda muy bien, Patricia, que ha seguido tan en detalle estos procesos de paz y la he leído mucho en sus opiniones sobre el particular. Recuerda muy bien que se creó toda una institucionalidad para poder implementarlos. Esa institucionalidad fue prácticamente desaparecida, frágil. Y en estos 4 meses de gobierno ya largos, ya casi vamos a cumplir 5 el año, comenzando el año entrante, pues nos hemos dedicado a reconstruir un poco esa institucionalidad, a mejorar los canales de comunicación. Ya instalamos o reinstalamos nuevamente la CECIBI. Yo hago parte de ella, que son dos equipos paritarios de 3 personas del gobierno nacional y del Partido Comunes, las antiguas FARC, donde ya hemos hecho 4 reuniones. La verdad es que no se han reunido prácticamente en los últimos años. Reinstalamos la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene por objeto el desmonte de las organizaciones paramilitares y el narcotráfico en Colombia, que ocasionan tanto asesinato de líderes sociales y de firmantes de los acuerdos de paz. Y comenzamos a revivir un poco esa institucionalidad. Estamos en vías de fortalecer los PEDETs, de volverlos nuevamente un instrumento de planeación profunda para hacer un gran desembarco de presencia del Estado en las zonas más afectadas por el conflicto armado. Y ahí vamos, simultáneamente pues estamos trabajando en el nuevo concepto de la paz total, de la seguridad humana, y yo creo que lo han comprendido. Hace nada, tan solo unos días recibimos una carta de los directivos del Partido Comunes, un poco en la misma línea que usted mencionaba, y les hemos ya respondido con un comunicado del ministro de Defensa, del director de la UNP, del alto comisionado de paz y mío, un comunicado donde contamos todo lo que hemos hecho, pero sobre todo la enorme voluntad, Patricia, que tenemos de cumplir con los acuerdos para que la paz sea cada día más cercana para los colombianos. Eso es indudable, por lo menos para mí es indudable, pero sin embargo los asesinatos de líderes sociales continúan. Según Camilo González de Indepaz, el asesinato de líderes venía bajando y en octubre se disparó. En el 21 hubo, dice él, 171 asesinatos de líderes y en el 22 186, o sea que aumentó un 8.7%. ¿Por qué? ¿Por qué no logramos parar esa matazón de líderes sociales, ministro? No, es un poco lo mismo, Patricia. Venimos de un deterioro enorme de la seguridad en el país que ha puesto en el ojo del huracán de los grupos violentos de todo tipo, los grupos violentos de izquierda, de derecha o llamémoslos organizaciones ilegales que tienen en este momento algún tipo de vocación política o que se mueven en la economía ilegal como bandas criminales, han tenido como objetivo precisamente la identificación de líderes sociales en el territorio que les perturben su actividad, bien sea de carácter político o de carácter económico. Y tanto las acciones de los unos o los otros han puesto en riesgo la vida de los líderes sociales. Con el presidente Gustavo Petro hemos hablado mucho del tema y tenemos una lamentable, digamos, conclusión, y es que cuando ya obtenemos precisamente en el mes de octubre las facultades y avanzamos en las facultades para comenzar el proceso de paz total a través de la reforma a la ley 4 y 18, lo que es hoy la ley 2272 del 2022, que ya fue sancionada por el presidente. Cuando recibimos las facultades para avanzar en los procesos de diálogo, negociación, conversación, cuando recibimos las facultades de nombrar los voceros de las organizaciones para que nos ayuden en los procesos de diálogo e implementación de estas mesas de trabajo hacia la paz total, automáticamente arrecian las acciones militares de los grupos ilegales y entre ellas arrecian los asesinatos de líderes sociales. Creemos que es una manera absolutamente equivocada de hacerse notar, como si eso les diera un posicionamiento de fuerza para sentarse en la mesa de diálogo. Por eso este fin de año, con el alto comisionado a la cabeza, hicimos tanto llamado a las organizaciones ilegales, tanto de uno u otro frente, para que hicieran ceses unilaterales como muestras de voluntad clara que nos permitieran verificar que sí están interesados en la oferta del gobierno del presidente Gustavo Petro de sentarse a dialogar para hacer desmovilizaciones, para hacer dejación de armas, para avanzar hacia justicia transicional
en unas condiciones que nos permita recuperar los caminos de paz en Colombia. Por esa razón y muchas otras que tienen que ver naturalmente con el narcotráfico y todas estas economías ilegales, han estado en el ojo del huracán creciendo estos asesinatos. Nosotros no nos quedamos quietos. Hemos recogido las sugerencias, que es un plan de choque de las plataformas de derechos humanos y de la comunidad internacional. Hemos instalado más de 200 puestos de mando unificado por la vida para la protección de líderes sociales en municipios de todo el país, sobre todo donde los están asesinando. Y dentro de esas medidas hemos lanzado campañas contra la estigmatización del trabajo de campesinas, campesinos, afrocolombianos, indígenas, etcétera, que hacen parte de, yo creería, cerca de 49 medidas de choque para proteger su vida. Esperamos que con el tiempo, muy rápidamente, comencemos un proceso con todas estas medidas de baja sensible o de protección efectiva de la vida de los líderes y lideresas sociales en el territorio, y que junto al inicio de los diálogos, que ya como el del ELN cogió ruta, se sienta en el territorio que está comenzando la paz total, y el mayor síntoma será, o el mayor indicativo será, la protección de vida de los líderes en el territorio. Ojalá, ministro, pero fíjese que no sé si ha leído el libro de Ariel Ávila, El mapa de la criminalidad en Colombia. Es un libro extraordinario. Y Ariel dice ahí que el país debería llamar a cuentas al expresidente Duque y al uribismo por el estado de postración y deterioro que dejaron la seguridad de Colombia. ¿Usted qué piensa de eso? Es un poco en la misma línea, Patricia. No solamente he tenido la posibilidad de recibir de sus manos el libro, sino vi la entrevista maravillosa que usted le hizo a propósito del lanzamiento de su libro aquí, también en esta plataforma de la revista Cambio. Y creo que Ariel tiene en buena parte la razón. Yo lo mencionaba hace un rato, no estoy en tónica política como él, que es congresista, que es senador de la República y hace debates de control político. Mi tónica no es la del control político al gobierno anterior ni la del retrovisor, pero he mencionado que recibimos 4 años de deterioro en la implementación de los acuerdos, y eso ha afectado claramente las condiciones de seguridad en Colombia. Muy bien, bueno, después vamos un poquito más sobre el tema, pero quería decirle, el 2022 fue un año estelar para el gobierno desde el punto de vista de los avances en temas legislativos. El gobierno sacó adelante prácticamente todos los proyectos de ley que presentó, el de paz total, la reforma tributaria, el acuerdo de Escazú, avanzaron significativamente la jurisdicción agraria, la reforma política, pues no sé qué otros, pero en el 2023 viene la hora de la verdad, ¿sí? Se van a presentar los proyectos de reforma laboral, la reforma a la salud, la reforma a las pensiones, y ahí se va a saber de verdad, verdad, qué tan de izquierda es el gobierno de Gustavo Petro. ¿Usted qué avisora, ministro? ¿Cómo van a ser esas reformas? Supremamente difíciles. Yo le anticipo, Patricia, que son reformas de fondo, son reformas que van a marcar un cambio de ruta en el país en torno a los derechos sociales de los colombianos y los derechos fundamentales de los colombianos. Buscan todos la eficacia de los derechos constitucionales, que a veces se quedan letra muerta en el papel, pero la salud, el trabajo, la formación, la educación, la tierra, la capacidad de crédito popular no le llega al colombiano de a pie, y eso hace que los derechos no sean eficaces, sino solamente letra muerta. Luego son claramente reformas liberales, liberales en el sentido constitucional de la protección y la dignificación de los derechos, y particularmente de los derechos sociales, y creo que tienen un contenido de izquierda realmente democrática, en la medida en que construye conceptos para cerrar las brechas de distancia y desigualdad que hay en Colombia. Ha mencionado usted las reformas del primer semestre de gobierno, y la verdad es que son 19 reformas que logramos sacar adelante, y entre ellas destaco, digamos, solamente para hilar con esta respuesta, el Ministerio de la Igualdad. En los próximos días debemos expedir los decretos reglamentarios con fundamento en las facultades extraordinarias que nos otorgó el Congreso de la República para reglamentar totalmente el funcionamiento
cuáles entidades quedan adscritas y vinculadas, cómo va a ser la operación y el presupuesto de un ministerio que va a encerrar buena parte de esto que se entiende muchas veces por izquierda, pero yo lo entiendo realmente como una concepción de liberalismo progresista y de profunda concepción democrática, que es el Ministerio de la Igualdad. Todos obviamente esperamos que Francia Márquez, como vicepresidenta de la República y en buena parte autora de esta idea desde la campaña, sea quien dirija esta operación de cierre de brechas, y todas estas reformas en materia laboral, en materia de pensiones, en materia de tierras, en materia de educación, naturalmente en materia de salud, en materia de servicios públicos que vamos a llevar al Congreso de la República a partir del mes de febrero, pues construyan básicamente un concepto de igualdad y un concepto de dignidad humana, que si eso es ser de izquierda, pues estamos matriculados en la izquierda, porque ese es el contenido realmente constitucional que debería ser, el dignificar la existencia de la vida de los colombianos y las colombianas. Se sabe que hay contradicciones dentro del mismo gobierno sobre cómo deben ser algunas de esas reformas. Por ejemplo, entre el exministro de Salud, hoy ministro de Educación, Alejandro Gaviria, y la ministra Carolina Corcho, que comenzó dando la idea de que iban a acabarse las EPS, aunque en una reciente entrevista tuvo una posición más moderada, una entrevista que dio hace unos días en El Tiempo. Y ya surgieron contradicciones entre el nuevo director de Colpensiones y el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. ¿No cree probable que si los proyectos que sobre esas reformas presenta el gobierno sean muy radicales y en ellos prevalece la impronta de los miembros más radicales del gabinete, pueda romperse por ahí en febrero o marzo la coalición del gobierno, no dentro del Congreso, sino dentro del propio gabinete? Es decir, que se dé una clara división entre los ministros de centro izquierda, Gaviria, Ocampo, Cecilia López, y los de izquierda, Gloria Inés Ramírez, Susana Mohamed, Carolina Corcho, Patricia Ariza y el propio presidente Petro. ¿No ve eso como un peligro así hacia la primavera? Pues vamos a completar 5 meses en una coexistencia maravillosa. Yo creo que este Existencia gabinete lo pacífica. ha conformado, yo creo que este gabinete lo ha conformado a conciencia el presidente Gustavo Petro para tener el reflejo del país lo más ampliamente posible en su equipo de gobierno. Y efectivamente, él mismo lo ha mencionado en distintas entrevistas y no lo ha dicho a nosotros. Aquí hay una columna vertebral de liberales progresistas, es a quienes nos llamaban que veníamos de la política del centro, no de la derecha, del centro, y una columna de militancia y de convicciones, de lucha de la izquierda democrática colombiana. Esa mezcla hace un gabinete deliberativo, esa mezcla hace un gabinete que es polémico en sí mismo. Yo no he estado exento de polémicas al interior del Consejo de Ministros, hemos tenido polémicas de todo tipo. Y me parece al contrario, Patricia, que el presidente Gustavo Petro ha logrado construir precisamente un gobierno mucho más legítimo con las expresiones diversas y pluralistas que se expresan, no solamente en materia de liberales progresistas y de izquierda democrática, sino que ahí están expresadas las regiones, las mujeres, los colores, las etnias. Ese es realmente un gabinete pluralista que nos permite, como lo dice el presidente Petro, tener un gobierno multicolor. De tal manera que esto creo que más que una desventaja que amenace la estabilidad del gobierno, es una enorme posibilidad de democracia deliberativa que dirige el propio presidente Gustavo Petro y que nos permite ser más sólidos cuando nos presentamos como gobierno ante la opinión. No exentos de polémicas. Obviamente yo ya estuve en un gobierno y también había polémicas, Siempre la tensión, por ejemplo, entre ambiente y minas, o entre minas y hacienda, entre transporte y hacienda, que no se han dado todas en este gobierno, pero en otros gobiernos he tenido la posibilidad de ver las discrepancias entre ministros, incluso cuando el vicepresidente era Germán Vargas, tenía bastantes discrepancias con el ministro de Hacienda y otros ministros, las recuerdo en el gabinete, porque era bien llevado de su parecer y a veces los ministros le llevaban la contraria en público y tenía que salir el presidente a corregirlos. Esto es parte de la dinámica normal de un gobierno. Lo que pasa es que produce noticias y bueno, se trata de eso también, ser parte del gobierno. Bueno, a raíz del despelote
y de la confusión que generaban las declaraciones contradictorias de los miembros del gobierno, usted fue nombrado vocero oficial por el presidente Petro, ¿no? Y sí, las declaraciones contradictorias disminuyeron, no obstante, pues que ya hablamos por ejemplo, de la que se dio ahora entre el adulto mayor, como le dicen al ministro Campo, y el gran ministro, sí, y el director de Colpensiones, quien dijo que la plata de las pensiones iba a invertirse en la construcción del costosísimo e innecesario ferrocarril de Buenaventura a Barranquilla. Entonces, por supuesto, eso generó pánico. Pero a veces las burradas no las dicen los ministros y los funcionarios, sino el propio presidente, ¿no? Por ejemplo, hace poco dijo que en las autopistas 4G se tira un montón de plata eh, y que ellas no contribuyen al desarrollo, sino que solo sirven para importar productos y matar la producción nacional. Eso, pues, bueno. ¿Cómo hace usted como vocero para neutralizar ese tipo de declaraciones, ministro? Yo debo, obviamente, de la manera más jocosa y tranquila, Patricia, llevarle la contraria. No creo que sean burradas, como usted lo menciona, del presidente de la República. Mi respeto profundo por un hombre absolutamente preparado, estructurado y muy bien intencionado, que hace declaraciones sobre las cuales ha estudiado mucho y tiene convicciones. No necesariamente compartimos su versión de el ferrocarril absolutamente innecesario. Necesitamos alternativas al canal de Panamá, necesitamos alternativas de circulación entre océanos, necesitamos conectividad. Usted no se imagina, hace 2 días, estuve en el departamento del Chocó con las comunidades del Alto, Mediano y Bajo, Medio y Bajo Baudó, y su gran traumatismo para el desarrollo y la salida de semejante grado de violencia en que están es precisamente la construcción de infraestructura vial que permita conexiones rápidas al mar. Estamos a menos de 4 horas del mar, pero no tenemos cómo llegar. Y los únicos que llegan a través de las vías fluviales son la mafia organizada a través de sus propios mecanismos de circulación, y termina la mafia cooptando buena parte de los territorios. De tal manera que pensar que el Pacífico se interconecte es un reto que tenemos gigantesco, pero bueno, hago solamente ese comentario de la manera más amable, Patricia, para decirle que no acepto el término de burradas, Bueno, el nombramiento de portavoz, digamos, se da en el marco de buscar la manera precisamente de garantizar coordinación, garantizar estabilidad en la comunicación. No vamos a estar exentos de polémicas, de eso no se trata, pero es un poco la intención del presidente de buscar la manera de que el gobierno se presente lo más armónica y coordinada posible para no confundir a la opinión. Pero a veces respetuosamente y con cariño usted le jala las orejas y le dice, presidente, no. Hablamos, él es un hombre, él es un muy demócrata, ¿sabe? Patricia es un hombre muy humilde. En medio de su humildad, yo le reconozco un grado de timidez enorme. Él habla poco. Cuando estamos en la intimidad, creo que se desprende más. Y tiene la cualidad de escuchar. Tiene la cualidad de escuchar. Bueno, eso es muy importante. El gobierno tiene cosas muy buenas. Yo, por ejemplo, creo totalmente en la política de paz total. Creo que eso va a terminar el conflicto armado por razones políticas. Creo que ahí va a haber un éxito grande y seguramente someterán a la justicia a un buen porcentaje de bandas criminales. Pero quedarán otras cuya motivación es simplemente el lucro que generan el narcotráfico y la minería ilegal y todo lo ilegal. ¿Cómo ve ese panorama, ministro? ¿Qué va a pasar con esos reductos que ojalá sean pequeños de criminalidad? Dice en su entrevista y en su libro, Ariel, que es un experto en el tema, que al final de los 4 años de pronto hemos logrado disminuir el 50% de todas estas estructuras de las organizaciones ilegales en Colombia. Y si eso es así, pues creo que estamos en un avance ya de por sí exitoso. Creo que la visión de Ariel es realista, pero un poco pesimista,
y yo le agregaría a eso que seguramente vamos a pasar del 50%, y en la medida en que logremos efectivamente el desmonte de las organizaciones más importantes. Yo he estado recorriendo el país estos 5 meses sin parar. He tenido que suspender un poco en los meses de alta intensidad de trabajo en el Congreso por ser un poco el vocero del gobierno y del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Pero sí he tenido la posibilidad, pues como le decía, hace solo unas horas aterricé del Chocó, y hablando con la gente, incluso con nuestras Fuerzas Armadas, mirar cómo están las estructuras ilegales en todo el país. Básicamente usted encuentra obviamente una presencia nacional del ELN, pero también tiene las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia. Ellas se difuminan en decenas de estructuras en cada uno de los departamentos del país donde el conflicto se ve y se siente. Y creo que logrando, digamos, este diálogo y este proceso hacia un desarme y un diálogo efectivo para pacificar los territorios, vamos a desmontar un centenar de estructuras que dependen de estas organizaciones. Y por el otro lado, estructuras como el Clan del Golfo, las autodefensas gaitanistas de Colombia, las AGC, ese tipo de estructuras, digamos, que se mueven en la economía ilegal, que están conectadas al narcotráfico. Sobre ellas, si logramos efectivamente una buena ley de acogimiento al Estado de Derecho, de responsabilidad penal y de un proceso transicional, podemos estar desmontando los clanes más importantes, y así nos han hecho saber que están interesados en el avance de las conversaciones, como lo determina la ley, hacia ese objetivo. Si tenemos ese marco nacional, digamos, que tiene anclajes regionales, yo sí creo que podríamos estar desmontando más del 80% de las estructuras que hoy están generando muerte en Colombia, inseguridad en el territorio. Y esto, quienes me están escuchando desde los territorios y escuchan estos nombres y estas estructuras, saben muy bien que logrando, digamos, avanzar hacia estos diálogos con estas estructuras, el porcentaje de paz va a ser real y se va a sentir en Colombia. Casi que podemos estar olfateando la posibilidad de acercarnos a la paz total. Ojalá. Pero hay quienes dicen que es un poco ingenuo pensar que estas estructuras o todas estas estructuras del narcotráfico, etcétera, que no tienen ningún fin político en su accionar, con llamados solamente de buena voluntad, funcionen, que se requiere un poco de garrote y que no se ve el garrote. ¿Usted qué opina, ministro? Sí, sí, sí. También lo vi en la entrevista y tenemos que dar más garrote. Nosotros no paramos. Todos los lunes a las 8 de la mañana, Patricia, nos reunimos en Consejo Nacional de Seguridad con el presidente de la República, coordinando con los comandantes de todas las fuerzas militares y de policía, con el fiscal general de la Nación, con la Dirección de Inteligencia. Ministro, decía usted que todos los lunes tienen con el presidente Petro consejos de seguridad. ¿Qué pasa ahí? Sí, todos los lunes a las 8 de la mañana en el Palacio de Nariño, presidido por el presidente Gustavo Petro, con la asistencia del Alto Comisionado para la Paz, el Fiscal General de la Nación, los comandantes de todas las fuerzas militares y de policía, del comandante general de las fuerzas militares, del director nacional de inteligencia, con el ministro de Defensa a bordo, naturalmente. Hacemos una evaluación de los dos, digamos, de los dos enfoques de seguridad humana que tenemos. Por un lado, la seguridad en el territorio, que depende mucho de nuestras fuerzas, y por otro lado, cómo avanzan los diálogos de paz con quienes se les reconoce estatus político, o las conversaciones con miras hacia el acogimiento al Estado de Derecho que dirige las dos operaciones el alto comisionado Danilo. De tal manera que ahí ponemos en blanco y negro todo, y como usted me lo preguntaba hace unos minutos, vamos mirando, lo digo de manera muy respetuosa pero gráfica, utilizando el lenguaje que usted utiliza muy gráficamente, el garrote y la zanahoria. La verdad es que el presidente jamás ha dado la orden de que las fuerzas militares retrocedan, de que hagan operación Tortuga, de que paralicen actividades. Siempre la fuerza está en el territorio protegiendo a los colombianos, y naturalmente toda la institucionalidad rodeando al presidente trabajamos
desde la presentación de proyectos, la aprobación en el Congreso y todas estas designaciones de vocerías, etcétera, la habilitación de las mesas, el apoyo de la comunidad internacional para habilitar el diálogo hacia la paz total, el diálogo que termina a través de la razón, en desmovilizaciones, en dejación de armas, en justicia transicional, de tal manera que es una integralidad que, como usted bien lo señala, hay garrote y hay zanahoria, yo lo diría, está la defensa institucional de nuestras fuerzas y está todo el diálogo dirigido hacia la paz total. ¿Cómo están las relaciones entre el gobierno y las Fuerzas Armadas y de Policía? A mí me decía algún general retirado progresista, ¿no? que, que no hay la suficiente comunicación, o sea, que hay una comunicación, pero que esa comunicación es superficial, que no se ha creado la suficiente confianza, que por una parte las fuerzas militares y de policía tienen miedo de actuar porque les caen las investigaciones ante cualquier cosa y por otra, digamos, la remesón de la salida de tantos generales, especialmente en la policía, los debilitó. Me ponía el ejemplo de que si en una empresa sale el 70% de los cuadros directivos, pues la empresa queda golpeada. Entonces, que como que prefieren no actuar ante el miedo de las investigaciones y un poco la falta de estímulo. ¿Qué opina de eso, ministro? Pues acabamos de tener en el Congreso y el presidente dirigió las ceremonias en todas las fuerzas de ascenso de los generales de la República. Fueron muchos generales, decenas de ellos nuevos y sobre todo mujeres también, en una nueva concepción. Yo creo que aquí hay una nueva concepción de seguridad, para decirlo en términos académicos, tradicionales, hay una nueva doctrina hacia la seguridad humana que combina naturalmente la seguridad de la fuerza y la seguridad integral de la dignidad humana con la atención de la población en las necesidades básicas insatisfechas y la presencia del Estado para garantizar, atender a la población en su vida, en su dignidad. Esto es un nuevo concepto. La verdad es que yo creo que el Estado iba por un lado una cosa y por el lado otra cosa. Y el presidente Gustavo Petro ha intentado formar equipos tanto en lo civil como en lo militar que entiendan este concepto nuevo de paz total y de seguridad. Usted y yo sabemos muy bien, y el país lo sabe, que hay una corriente o hubo una corriente militar que se formó en el combate, en la guerra, en una doctrina en la que solamente se lograba la paz derrotando al enemigo, matando al enemigo. Y ese concepto de amigo-enemigo, pues lo estamos superando enormemente por una concepción mucho más moderna, mucho más democrática, que hace que haya cambios. Obviamente que hay cambios, por eso salió tanta gente de las fuerzas y ha entrado igual número de gente que salió, está entrando. Ahora, ¿quiénes entran? Los nuevos mandos, las nuevas generaciones de las fuerzas. Yo particularmente, para terminar la respuesta, tengo una excelente relación con los comandantes de cada una de las fuerzas, de la Armada, del Ejército, de la Fuerza Aérea y naturalmente con el general Sanabria de la Policía, con su subdirectora. Trabajamos permanentemente en territorio, en escritorio, en el Congreso, y lo único que veo es una disciplina. Yo, permítame, Patricia, rendirle un homenaje a nuestras fuerzas. Veo disciplina, veo abnegación, veo un trabajo de sacrificio permanente y un respeto realmente sublime a la institucionalidad que representa tanto el presidente Gustavo Petro como el gobierno entero. Ellos están sometidos a la constitución política y si algo tenemos históricamente en Colombia son unas fuerzas que están siempre sometidas a las civilidades de hace ya demasiados años. De tal manera que todos estos ruidos pues, son normales en un gobierno de cambio, en un gobierno de transición y en un momento en que estamos comenzando, apenas llevan una semana nombrados los nuevos generales, de tal manera que realmente estamos comenzando esta relación y espero que fluya por el bien de la paz y por el bien del país. Ojalá, porque la seguridad ciudadana está en una situación difícil. La gente siente miedo de que la atraquen en la calle, de que le roben el celular, de que la maten. Ese tema es álgido, ministro. Lo es. Yo le decía, hemos tocado, digamos, este tema en el transcurso de la entrevista, seguramente por su importancia enormemente. Es que naturalmente aquí no se trata de poner retrovisores, pero sí recibimos una situación de orden público y seguridad ciudadana delicada, como lo hemos analizado.
¿En qué va la idea del Ministerio de la Paz y de trasladar a él la Policía Nacional, de lo cual se habló al comienzo del gobierno? Pues hay tres posibilidades que estamos valorando justamente con los miembros de la Policía Nacional, con el director y la subdirectora que ha sido delegada para integrar un equipo con el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y conmigo como ministro del Interior. Estamos analizando tres posibilidades, que serían cuatro. Una, mantenerlo en el Ministerio de Defensa, cosa que el presidente ya ha dicho es la que ha sido usual históricamente en Colombia, que es la que quisiéramos cambiar hacia un ministerio mucho más cercano a la ciudadanía. La policía es un cuerpo civil, no es un cuerpo militar, y por eso debería estar adscrito a un ministerio eminentemente civil y no de defensa de soberanía o de guerra. Entonces quedan tres alternativas: estar en el Ministerio de Justicia, estar en el Ministerio del Interior o crear el nuevo Ministerio de Paz, Convivencia y Seguridad Ciudadana, que lo estamos analizando. Hoy creo que la partida la va ganando en los análisis que estamos haciendo estar entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Aspiramos a que de aquí a marzo, abril por lo menos, podamos terminar todo el estudio de impacto de lo que significa este movimiento y junto con la policía y el presidente de la República tomar esa decisión final. Ministro, ¿cuáles son los mayores aciertos del gobierno de Gustavo Petro? Bueno, pues a mí me gusta, pues yo soy demasiado sesgado acá como para hacer una lista de aciertos, pero me atrevo a decir algunos. Yo creo que el cambio de orientación en el presupuesto durante los primeros 2 meses fue vital. Nosotros duplicamos el presupuesto, por ejemplo, de compra de tierra y de recursos necesarios para tener la posibilidad de comenzar a apalancar la inversión en el campo, apoyando las organizaciones sociales y de campesinos en materia de asociatividad y en materia de producción, de producción que junto con ellos definamos como la prioridad para industrializar el campo y que les quede la riqueza a ellos. Eso comenzó a darse desde el primer momento. Y también le incluimos 1 billón de pesos más a todo el tema de infraestructura educativa, ya vamos muy avanzados en ello. Dos ejemplos muy rápidos para decirle que lo que se prometió en campaña automáticamente en los primeros días o en las primeras semanas se vio reflejado en los ajustes presupuestales. Un cumplimiento de promesa de campaña que me parece que es el acierto mayor, ser consistente entre las razones que se le entregó al pueblo colombiano para ser elegido y lo que se hace ya siendo elegido, es haber llegado a tramitar una reforma tributaria de inmediato. El 8 de agosto, al día siguiente de posesionado, el presidente presentó la reforma tributaria, la sacamos adelante y hoy contamos con, como se lo explicaba hace un rato, con cerca de 100 billones de pesos que van a ingresar como nuevos recursos para superar el déficit económico y para poder invertir en las prioridades sociales del gobierno, que son las razones por las cuales fue elegido como gobierno del cambio. Lograr sacar la paz ¿Cuántos total, billones? señora, ¿Cuántos billones? por lo menos 100 billones, son 20 billones anuales y Todos. tenemos también una estrategia muy fuerte anti-evasión y anti-elusión que aspiramos nos genere por lo menos 20 billones adicionales durante el transcurso de los 4 años, de tal manera que 100 billones realmente nuevos, yo sí creo que van a mover mucho la economía y las prioridades de la inversión social y tenemos recursos para financiar la inversión social del cambio. Le decía que otro de los aciertos fue concentrarnos muy fuerte en sacar adelante las facultades para avanzar en el proceso de paz total. Hoy ya tenemos con el ELN reabierto el diálogo, continuarán desde el 21 de enero en México, ya hicieron el primer ciclo en Venezuela, y eso que se veía hace 4 años botado prácticamente a la basura el esfuerzo que hizo en su oportunidad el presidente Juan Manuel Santos, hoy es una realidad que se reactiva y como también se lo mencionaba, los frentes que tiene el ELN en todo el país, si comienzan a desactivarse y a vincularse al proceso de paz, seguramente vamos a tener una pacificación en territorio de un porcentaje muy alto con lo que está aportando al conflicto este grupo ilegal. Adicionalmente, hemos logrado temas tan importantes como la creación del Ministerio de la Igualdad, que debemos comenzar a reglamentar en muy pocas semanas. Y ahí vamos, ahí vamos. Yo creo que ese cúmulo de promesas que comienzan a cumplirse, yo creo que se ven reflejados, Patricia, en las encuestas. En cada encuesta que sale, sube un poco la imagen ¿Hay, positiva del presidente y en hay ese nuevas sentido encuestas? ha subido en las encuestas, pero además ha sido
un, un, un ritmo de crecimiento sostenido en la mayoría de ellas, y desde esa perspectiva nos parece que el pueblo colombiano está sintiendo que hay coherencia entre lo que eligió y lo que se está gobernando. Pero ustedes tienen nuevas encuestas, porque hace No, yo, no, ratico no yo, yo, salen. yo estoy ahora bastante desconectado, estoy dedicado a trabajar. Lo que me entero es por los medios de comunicación cuando sacan las encuestas. No es que estemos haciendo ¿En nosotros qué, todos los días una. ya, ¿en qué pararon los diálogos regionales vinculantes? Bueno, están terminando, este mes de diciembre terminaron realmente. No le tengo el consolidado, pero le digo que logramos hacer, yo creo que más de unos 60 diálogos vinculantes en todo el territorio nacional, eso da casi 2 por departamento, y logramos llegar casi a 300.000 personas que participaron con propuestas en el estudio del plan de desarrollo. Esto también es inédito, no tiene antecedente, un plan de desarrollo en el que aporten, en el que intervengan cerca de 300.000 colombianos, no tiene antecedente. La gran labor la está haciendo en este momento el Departamento Nacional de Planeación, que está articulando todas esas propuestas para convertirlas en un articulado que presentaremos el próximo 6 de febrero a consideración del Congreso. En resumen, ¿qué va a plantear ese plan de desarrollo? Pues el plan de desarrollo ya le pusimos título, ya le pusimos nombre, se llama Colombia Potencia Mundial de la, Colombia Potencia Mundial de la Vida, y alrededor de ello vamos a trabajar por lo menos 6 ejes temáticos diferentes que tienen que ver con la nueva ocupación del territorio alrededor del agua, con el cuidado del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático. Ahí hay toda una concepción moderna de un nuevo Estado que también obviamente apunta a la lucha contra el hambre, la lucha contra la pobreza, la necesidad de que profundicemos la llegada al territorio con educación y con salud de calidad, y que simultáneamente tengamos la posibilidad de desarrollar el campo con un proceso de adquisición de tierra también histórico que cumpla los acuerdos de paz del 2016 y que vaya mucho más allá. Buena parte del conflicto armado en Colombia lo siente uno en el territorio en Colombia, está ocasionado y ha sido ocasionado históricamente por la ausencia de tierra. De manera que este tema del desarrollo agropecuario hacia la industrialización del campo, con protagonistas en los campesinos y las campesinas, hoy como sujetos de derecho constitucional ya a punto de ser consagrado como tal en la Constitución, marca un nuevo rumbo que es el contenido de ese gran plan de desarrollo. Ministro, hay muchos empresarios inquietos. Ellos necesitan claridad, certeza, estabilidad jurídica. ¿Cómo hacer para tranquilizarlos? Les doy mi voz de gratitud a los empresarios. He tenido, hace unos días estuve en la junta directiva de la ANDI, estuve con la presidenta de otro gran gremio joven, nuevo, de aliadas, que reúne también decenas de gremios a su vez y de empresas. Y le quiero decir que en el diálogo encuentro mucha solidaridad de colombianos en los empresarios, entendiendo que es un momento de cambio en el que todos debemos poner, todos debemos contribuir. De una u otra manera, llegó el momento de que quienes han tenido la inmensa fortuna de amasar riqueza, de vivir con la holgura económica que les da además su capacidad de trabajo, la generación de empleo que han visto aquí, no se trata de desconocerles nada, sino de reconocer que llegó un momento en que todos aportemos. Lo es la reforma tributaria, se opusieron mucho al comienzo y encuentro que tienen toda la voluntad de pagar los impuestos, de ayudar y apostarle a que tengamos una posibilidad de paz total. Los veo en esa actitud y ojalá sea la actitud general de los colombianos, pero particularmente de los empresarios. Sin ellos es muy difícil lograr el desarrollo del país. Por eso el llamado que les hago es, uno, a la tranquilidad, a la confianza, a que tenemos un presidente y un gobierno respetuosos de la constitución política, de la propiedad privada, de la empresa, pero que tiene una clara misión de cambio en Colombia que debemos construir con ellos. ¿Cómo será la Colombia que deje dentro de 3 años y medio Gustavo Petro, ministro? Pues el gran anhelo que tenemos con el presidente Gustavo Petro es que cuando la gente dentro de 20 años mire hacia atrás al gobierno de Petro, de Francia Márquez, vea el gobierno del cambio, que cambió realmente el rumbo hacia la atención de las necesidades de los colombianos,
hacia el beneficio de las personas más humildes, que se cerraron las brechas, que aumentó el acceso a la educación, que la salud le está llegando a la casa, que el medio ambiente se volvió una obsesión, que la Amazonía se protegió y que cambió el paradigma de la lucha contra las drogas, porque ahora entendimos claramente que el enemigo no es una mata, sino el enemigo es una mafia entera que construyó un negocio sacrificando la vida de los colombianos. El gran legado es mirar hacia atrás y ver que aquí hubo un punto de quiebre en la historia hacia el cambio, un verdadero cambio ocurrió. ¿Y su futuro cuál será, ministro? Ay, por lo menos llegar a marzo, presentar las iniciativas, defenderlas. Esta tarea de un ministro, le quiero contar que me puse a mirar el promedio de duración de un ministro del Interior en los gobiernos anteriores y normalmente el promedio es de un año. Es muy intenso el trabajo en territorio, el trabajo de conflictividad, el trabajo con las organizaciones sociales, la defensa de toda la legislatura en el Congreso de la República y además gerenciar un proceso de inversión desde el ministerio. En fin, es una tarea fuerte, no me quejo, estoy feliz, hago la tarea con profunda convicción de que estamos haciendo lo correcto y trabajaré hasta que el presidente Gustavo Petro considere que le podemos servir. Bueno, ojalá sea hasta agosto del 26, ministro. Por lo menos hasta la próxima legislatura. Bueno, no sé si quiere agregar algo más. No, solo gratitud, gratitud con usted, Patricia, por estos momentos maravillosos de cierre de año, de inicio de año, en el que hacemos balances, hacemos propósitos, y esta sí que ha sido una entrevista de balance y de propósitos. Ojalá nos vaya bien Bueno, a todos en el próximo año 2023, en este año que está comenzando. vamos a abrir el 2023, el 2 de enero, con esta entrevista, ministro. Le deseo la mayor de las suertes tanto a usted como al gobierno del presidente Petro. Y bienvenido a Cambio. Lo mismo para usted, Patricia, y todos los periodistas. Cierro como empecé, mi total admiración por la tarea que hace. Muchas gracias, ministro.